Le presentamos A Través de la Biblia. Y entramos ahora al capítulo 18. En este capítulo 18 consideraremos la viuda importuna, el fariseo y el publicano. Jesús bendice a los niños. Cristo habla en cuanto a dejarlo todo por amor a Él. Nuevamente, Cristo anuncia su muerte y le da la vista a un ciego. En la parábola del juez injusto, una vez más el Señor Jesucristo usa el contraste, esta vez para enseñar ciertos aspectos de la oración. Ahora, no es que Dios sea un juez injusto a quien hay que pedirle con vehemencia para que actúe. También encontramos aquí la parábola del fariseo y el publicano, quienes subieron al templo para orar, y demuestra la actitud típica de muchas personas cuando oran. Este capítulo 18 de San Lucas es una de las porciones más maravillosas en la palabra de Dios, y quisiéramos aquí decir una palabra personal en cuanto al Señor. Y ponga mucha atención, amigo oyente, porque queremos que comprenda bien lo que vamos a decir. Creemos que Jesucristo, sin duda alguna, era Dios manifestado en carne. Creemos también que no era menos Dios debido a que era hombre. Pero por otra parte, no creemos que era menos hombre porque era Dios. Era un verdadero hombre y un perfecto hombre. Si usted hubiera vivido durante aquel entonces, se habría gozado de su compañía. Creemos que debe haber sido un gran privilegio estar en su compañía y escuchar su risa. No nos gustan en realidad los cuadros que pintan de él. Nunca le muestran sonriéndose, y creemos que Jesús se sonrió muchas veces. Estamos llegando ahora a un incidente que provocará que muchos se sonrían, tal como creemos que muchos se sonrieron cuando Jesús mismo les habló en esta ocasión sobre la oración. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 18 de San Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús ahora da otro punto de vista en cuanto a la oración. Antes había dicho que no tenemos que asaltar las puertas del cielo, ni echarlas abajo o derribarlas para llamarle la atención a Dios para que nos escuche. Ahora dice que no debemos estar desalentados en nuestras oraciones. Debemos continuar orando. Debemos orar siempre y no desmayar. El versículo 2 de este capítulo 18 de Lucas dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esta es la descripción de un político típico. Hoy en día tenemos muchos jueces como este, que ni temen a Dios ni respetan al hombre. Cuando el Señor dijo esto, creemos que todo el mundo se sonrió. Todos conocían al juez en cuestión. Ahora el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta pobre viuda tenía un caso que había presentado ante este juez. En los versículos 4 y 5 notaremos la reacción del juez ante la insistencia de la viuda. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. El juez por fin, después de la perseverancia de esta viuda, decide asegurarse que se le haga justicia en los tribunales. En los versículos 6 al 8 de este capítulo 18 de Lucas, escuchemos las palabras del Señor Jesús. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor saca entonces una lección de este relato sobre la viuda y el juez injusto. En el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Lucas, el Señor había estado hablando en cuanto a los días de Noé y de los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Nuevamente hoy en día estamos viviendo en un tiempo muy similar a esos días. Hay tumultos, dificultades, muchas crisis, crítica, dudas y desastre por todas partes. Ha habido guerras, ha habido marchas y protestas y toda suerte de dificultades y crisis. Hay solo dos alternativas para usted hoy en día, amigo oyente. O bien usted desmaya, o bien usted ora. La oración es una actitud de la vida, es la esencia misma de la vida. Es mucho más que la simple articulación de palabras. La oración es el anhelar lo mejor, el esforzarse por conseguir el encumbrado ideal, el anhelar la voluntad de Dios. La oración no es algo que se dice a la carrera ligeramente los domingos. Es el expresar seriamente: sea hecha tu voluntad. Amigo oyente, ¿en realidad usted quiere que se haga la voluntad de Dios?
Esta parábola, que enseña por medio de un contraste, revela que la importunidad es recompensada. Ahora, Dios no es un juez injusto, pero esta parábola trata el caso de un juez injusto. Es un político típico, y esta pobre viuda llegó donde él porque se encontraba en apuros. «No puedo obtener justicia en los tribunales», le dijo. «Le suplico, pues, que me ayude». El juez buscó en su registro y notó que ella no tenía ninguna influencia en la comunidad. Se dio cuenta que si la ayudaba, pues no concedería ni un solo voto en el tiempo de las elecciones. Por eso creemos que por mucho tiempo decidió ignorarla, y creemos que hay muchos políticos que son así como este hoy en día. En realidad, cansan estos hombres que se presentan como candidatos para los cargos públicos. Siempre hablan del pueblo y del hombre ordinario y cómo anhelan ayudarle. Bueno, yo soy uno de aquellos hombres ordinarios, y todo lo que logran hacer cuando son elegidos a sus cargos es subirme los impuestos. Siempre hablan de mis intereses como hombre del pueblo, pero después que reciben mi voto, se olvidan de mí. Y precisamente esta era la situación en que se encontraba esta pobre viuda. No era miembro muy importante de la comunidad, y no le quisieron dar entrada para que hablara con el juez. Sin embargo, ella decidió que cueste lo que cueste, ella vería a este juez. Y así, la pobre viuda fue a la oficina del juez. Le preguntó a su secretaria si podía hablar con el juez. «No puede verlo», fue la respuesta fría. «El juez todavía no ha venido». La viuda entonces se sentó allí en la salita de espera. «Puede que no venga el juez por mucho tiempo», anunció la secretaria. «Ah, no importa», contesta la viuda. «Voy a esperarlo de todas maneras». Pasaron 2 horas y por fin la puerta se abre y entra el juez. La viuda corre directamente a él y empieza a contarle su situación. Pero él simplemente continúa caminando y le dice: «Hable con la secretaria, que ella le va a ayudar». Y abriendo la puerta de su oficina interior, desapareció. La secretaria dice entonces a la viuda: «Es mejor que se vaya. El juez está sumamente ocupado y no puede verla hoy». La viuda con paciencia contesta: «Voy a esperarlo». Y así esperó todo el día. La secretaria creía que esta mujer tendría hambre y que saldría para comer, pero la viuda se quedó. Por fin, el juez llamó a la secretaria y le preguntó: «¿Todavía está allí esa viuda?». Él también había decidido que probablemente saldría cuando tuviera hambre. Al llegar la hora del almuerzo, sin embargo, la viuda sacó su almuerzo y allí mismo comenzó a comer. Ahora el juez tenía una cita a la hora del almuerzo, y por tanto, para evitar a la viuda y para poder llegar a tiempo a su cita, pues tuvo que salir por la puerta de atrás al callejón. Cada día la viuda regresaba y se sentaba allí en la sala de espera. Todas las tardes el juez tenía que salir por la puerta de atrás al callejón para poder almorzar. Por fin, todo el pueblo sabía que el juez estaba saliendo por la puerta de atrás y viéndolo salir por el callejón al mediodía, y eso no se veía muy bien. El pueblo empezó a creer que quizá este juez estaba tramando alguna travesura, y por tanto el juez por fin entonces decidió que tenía que ver a esa viuda. No tenía interés en ella realmente, ni en su caso, pero debido a su importunidad, decide entonces librarse de ella. Amigo oyente, Dios no es un juez injusto. No es necesario derribar la puerta del cielo para llamarle la atención a Dios. Sin embargo, no desmaye. Sea importuno en la oración. Dios está diciendo que lo que vale no es la longitud ni las muchas palabras en las oraciones, sino la importunidad en la oración. O dicho de otra manera, la perseverancia en la oración. Pablo usa una expresión maravillosa en su carta a los Romanos capítulo 15 y versículos 30 y 31, cuando dice: «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta». Este es el tipo de ayuda en la oración que todos necesitamos. Las palabras «que me ayudéis orando por mí» en este pasaje también se pueden traducir como «que luchéis juntamente conmigo». Significa el agonizar en la oración. Esto está hablando de la profundidad y no de la longitud de la oración. No son las palabras, sino el sentir de la oración que es importante. Esta es la manera en que Moisés oró y la manera en que Pablo oró, y debe ser también la manera en que nosotros oremos. La viuda, pues, era importuna. Y repetimos, Dios no es un juez injusto.
Y le conviene a usted seguir llegándose a Dios, acercándose a Dios en la oración, porque si realmente está resuelto, de un modo u otro, va a mover la mano de Dios. Puede que Dios no haga exactamente como usted le pide, ni precisamente la manera en que usted quiere que Él conteste, pero Dios siempre escucha y contesta las oraciones. Por eso creemos que debemos hablar con Dios de una manera definida en cuanto a los asuntos que en realidad nos importan. Al mirar a nuestro alrededor, no desmayemos. Por favor, no desmayemos, más bien oremos. ¿Ha orado usted, por ejemplo, por el presidente de su país en este día? No importa quién sea, ore por él, porque él está haciendo decisiones que afectan el bienestar de todos los habitantes de su país y también influyen en el extranjero. Bueno, sigamos adelante en nuestro estudio de este capítulo 18 de San Lucas. Ahora vemos que aquí en los versículos 9 hasta el 14, el Señor da otra parábola, esta vez en cuanto a un fariseo y un publicano. Leamos entonces el versículo 9 y confío que usted todavía esté siguiendo conmigo la lectura aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, porque, repetimos, es importante que usted siga con nosotros paso a paso, aún en la lectura de los versículos, para que se familiarice completamente con el tema que vamos tratando. Leamos pues el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora usted nunca tendrá ningún éxito en su oración si ora de esta manera. Muchos llegan al Señor y le dicen, fulano sí que está andando mal. Señor, te pedimos que lo traigas de nuevo a tu senda. Tráela a la hermana fulana a tu redil una vez más. Pero, ¿qué de usted, amigo oyente? Ore por usted mismo. Es necesario orar por nosotros mismos para que no seamos tentados. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 6, versículo 1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Creemos que el Señor tomó esta parábola de la vida real. No conocemos al fariseo de esta historia, pero creemos que el publicano era Zaqueo, a quien conoceremos por nombre en nuestro estudio del capítulo 19 de este Evangelio. Continuemos ahora con los versículos 10 y 11 de este capítulo 18 de Lucas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Nos gusta la manera como el Señor Jesús se expresó y creemos que todo el mundo se sonrió de lo que Él dijo. Note usted que dice que el fariseo oraba consigo mismo. No entró en el templo para orar a Dios por nadie. Entró en el templo solo para hincharse y alabarse, diciendo en alta voz cuán buen tipo era. A nuestro parecer, él era más grande pecador que cualquiera otro de la lista. De veras, era un falso religioso que cumplía solo con los ejercicios religiosos externos. Sigamos adelante ahora con los versículos 12 y 13 del capítulo 18 de San Lucas. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. El pobre publicano se mantenía a la distancia. Como publicano, no podía entrar en el propiciatorio del templo. Eso le era negado. No tenía parte allí. Era excluido de todo eso. Él decía, oh Dios mío, sé propicio a mí pecador. Como ya lo hemos dicho, creemos que este publicano era Zaqueo, y el Señor le hizo un propiciatorio al cual él pudo ir. Jesucristo señala que hay una gran diferencia entre el fariseo y el publicano. Leamos ahora el versículo 14. Os digo que éste, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Suponemos que el tropiezo más grande que uno tiene es uno mismo. El yo es el obstáculo más grande para obtener la salvación. El hombre se cree lo suficientemente bueno como para ir al cielo y que no necesita ser salvo. Un obstáculo en los servicios cristianos es también el esfuerzo que hacen muchas personas para usar dones que realmente no tienen. El yo, amigo oyente, estorba y entonces la obra de Dios se obstruye. Pablo pudo decir en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Estorbó el diablo? No. Fue Pablo mismo quien se constituyó en un estorbo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Continuaremos, Dios mediante, con este capítulo 18 de Lucas en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos leyendo los versículos 15 y 16, donde el Señor Jesús bendice a los niños. Los versículos 15 y 16 dicen: Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Al parecer, en aquellos tiempos, los mayores pensaban que los pequeñuelos no tenían mucha importancia. Pero el Señor Jesús creía algo diferente en cuanto a los niños. Él no los consideraba molestia alguna, pues note usted qué dijo aquí en el versículo 17 de este capítulo 18 de Lucas. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños vinieron al Señor de una manera muy normal y natural. Él no quería que los adultos les impidieran en su deseo de venir. Que Dios tenga misericordia de cualquier adulto que impide que los niños se acerquen a Dios. En cuanto a este tema, encontramos en el capítulo 17 de este Evangelio de San Lucas, versículo 2, que dice: Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Un adulto, mediante su ejemplo, puede o bien conducir a un niño hacia Dios, o bien estorbar su venida a Dios. ¿Qué es lo que ven, amigo oyente, los niños cuando le observan a usted? ¿Qué clase de ejemplo les da? Y llegamos ahora a un incidente muy interesante. Leamos los versículos 18 hasta el 30 de este capítulo 18 de San Lucas. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El relato del joven rico también aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 30. Y también en Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Es una historia maravillosa. En este relato nuestro Señor inquirió en cuanto a la conducta del joven rico. El Señor Jesucristo estaba guiando a este joven a que viera que si reconocía lo bueno que había en Jesús, era porque Jesús es Dios. Por eso mismo, Jesús le exhortó a que le siguiera. Esto le habría guiado a aceptar a Jesús como los discípulos le habían aceptado, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como quizá usted ya lo sabe, los 10 mandamientos están divididos en 2 secciones. La primera concierne a las relaciones que el hombre debe tener con Dios. Y luego, la segunda parte de los 10 mandamientos, la segunda sección, tiene que ver con las relaciones que el hombre debe tener con sus semejantes. Pues bien, en este caso,
El Señor Jesús confrontó a este joven rico con la segunda sección de los 10 mandamientos, o sea, los que gobiernan las relaciones entre los hombres. Y lo sorprendente es que este joven aparentemente estaba cumpliendo con estos mandamientos. Pero entonces Jesús le preguntó en cuanto a sus relaciones con Dios. Y ahí estaba su problema. Jesús le insta, pues, a poner a Dios en primer lugar, a vender todas sus posesiones y entonces seguirle como discípulo. Pero este joven rico había puesto sus propias riquezas en el primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios. Con esto, el Señor Jesucristo demostró la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Es necesario abandonarlo todo para entonces seguir a Jesucristo. Ahora, esto de abandonarlo todo, por supuesto, es lo contrario a lo que el hombre carnal desea. Solo Dios puede cambiar y transformar al corazón humano, y así podemos decir que solo Dios puede entonces hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja. Dios es el único que puede regenerarnos, darnos una vida nueva con nuevos deseos y nuevos apetitos, un deseo sincero de servir a Dios y a nuestros semejantes. Ahora notemos que a pesar de sus faltas y su negativa de aceptar lo que Jesús le dijo, el relato dice que Jesús le amaba. Las riquezas habían separado a este joven de Jesús. Si hubiera seguido a Jesús, este joven habría venido hasta la cruz para su redención, porque Jesús estaba entonces muy cerca a la cruz. Ahora, ¿quién era este joven? No lo sabemos. Puede que sea usted mismo, amigo oyente, y esto tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él le ama a usted y desea su salvación. Ahora, en los versículos 31 al 34, Jesús predice otra vez su muerte y resurrección. Y no vamos a entrar en explicaciones detalladas en cuanto a este pasaje, porque ya lo consideramos ampliamente en nuestro estudio de los Evangelios de Mateo y Marcos. Solamente vamos a leer estos versículos 31 al 34 del capítulo 18 de San Lucas. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ahora, en los versículos 35 al 43, los versículos finales de este capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, Jesús sana a un ciego al entrar en Jericó. ¿Todavía tiene usted su Biblia abierta? Bueno, entonces siga conmigo la lectura de los versículos 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El relato del ciego Bartimeo también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Y también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 29 al 34. Ahora note usted que el ciego Bartimeo se dirigió a Jesús llamándole Hijo de David. Es decir, que reconoció su majestad. El ciego sabía que a Jesús le era posible sanarle, y por eso no pudo quedarse callado. Sabía lo que quería obtener y tenía gran fe en Jesús. El trato de Jesús con este ciego es tierno y conmovedor. Después que recibió su vista, Bartimeo siguió a Jesús con los ojos bien abiertos. ¿Y qué vería dentro de pocos días? Vería a Jesús muriendo en la cruz. Hay multitud de personas hoy en día que, aunque disfrutan de la vista perfecta,
todavía no ven que la muerte de Cristo en la cruz tiene relación directa con sus vidas y con el perdón de sus pecados. Si usted, amigo oyente, todavía no ha visto esta relación, mírela y viva ahora mismo. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas.